Bueno, finalmente se cerró, ¿no? El tema con el fondo, van a entrar más o menos 11.000 millones de dólares y de los cuales hay una parte que hay que destinar a repagar, pero van a quedar más o menos 3.000 y pico al final del año libres, y durante ese tiempo, como entra primero el dinero y se devuelve un poco más tarde, va a haber más dinero disponible. Y bueno, eso era lo que hacía falta y se logró con una heterodoxia ya casi Antológica. una creatividad Quirúrgica. no no le digamos, por lo menos no le digamos ortodoxo más, digámosle cualquier otra cosa. Ortodoxo no, porque ha inventado unas cosas raras para no devaluar. Y no devaluó, la verdad que qué sé yo, o sea, no devaluó en lo más importante, que son los precios de los alimentos y de las cosas indispensables, y en las otras, al crear un impuesto, es un impuesto que a la vez es parte digo, o sea, genera más recaudación, entra más dinero. Ahí hay un punto también, sería bueno empezar a decir, bueno, ¿qué hubiera hecho Bullrich acá? ¿No? Vos fíjate que el fondo te pide prácticamente el mismo déficit fiscal que el acordado antes de la sequía, ¿no? Pone un comunicado, tuvimos muy en cuenta la sequía, qué sé yo, pero para el déficit no. Bueno, yo lo que digo, ¿qué hubiera hecho Melconian? Bueno, hubiera hecho un ajuste. ¿Qué hizo este? Bueno, inventó un impuesto a las importaciones, a las exportaciones, qué sé yo, para no bajar el gasto. Ahora, me parece que antes de analizar lo que se hizo o qué repercusiones va a traer, hay que volver a pensar en el desastre que nos hizo Macri volviéndonos al fondo. Es una situación tan vergonzante tener que ir a pedirles permiso, a ver si pones el dólar un poquito más arriba o un poquito más abajo, o a ver si gastás en obra pública o si gastás en jubilaciones, a tipos que no solo no tienen nada que ver con nuestro país, sino les juro que además son bastante ignorantes y brutos. ¿Sí? No es que tienen los grandes economistas en el fondo, tienen tipos bastante tarados, y hay que ir a negociar con ellos. También me parece que hay que recordar que Macri, desde el día que anunció muy contento que le pedía la guita al fondo, hasta el día que llegó el primer desembolso gigantesco, pasaron menos de 60 días. Y acá hace 6 meses que se está negociando para unos pocos pesos que van a quedar libres. Esa es la diferencia del trato que han tenido con un gobierno de derecha y con el peronismo. Y también pensar, se ha golpeado mucho la renegociación anterior, y la verdad que las renegociaciones son siempre difíciles. Una vez que pediste la guita, cagaste. Cagaste. Es muy difícil, porque si vos le decís que no, decís, bueno, listo, no pago, lo que ocurre luego es que los países miembros con los cuales tenemos otros compromisos, dejan de ayudarte. Lo dijo los chinos, dijeron, todo bárbaro, te queremos, te vamos a hacer la represa, te vamos a hacer esto, qué sé yo, pero arreglar con el fondo. Así que te ponen en una situación desesperante. Ahora, hay un problema de información tan grande. Yo estuve leyendo estos días que el 70% de la población cree que estamos peor que en 2001. En 2001 parecía que estábamos en guerra. Eran las calles, los saqueos, los cartoneros, la gente revolviendo la basura. 27% de desempleo. 27% de desempleo había. El corralito, la gente no podía sacar la guita de los bancos, golpeando las puertas de los bancos. Era una situación desesperante. En ese momento fue catalogada como la crisis política, económica e institucional, tuvimos 5 presidentes en una semana, más grande de la historia. Y la gente ahora recuerda esto. Bueno, recuerda esto porque quienes le tienen que recordar, que son los medios hegemónicos, se lo recuerdan de esa manera. La verdad. O sea, que Patricia Bullrich, que fue una de las protagonistas del gobierno de la Rúa, fue la que bajó la jubilación del 13% y salió a bancarlo en todos los medios. Y que fue una de las protagonistas de 2015 y 2019. Hoy pueda ganar la elección, habla de los medios. Con este sistema de medios no se puede funcionar. Ahora, bueno, la negociación me parece que o no va a generar inflación o va a generar muy poquita, va a llegar la guita y da tranquilidad, por lo menos, para ir a la elección, siempre en una situación desventajosa, claramente, ¿no? Realmente, porque tenés una inflación del 120%, pero no le agrega, no lo lleva al desastre, y entonces se mantiene, me parece a mí,
la posibilidad de un final peleado, ¿no? Más viendo lo que está pasando con las encuestas, qué sé yo. O sea, al fin y al cabo, todo el pesimismo de los que piensan que ya se perdieron las elecciones está basado en las encuestas. Y todos los domingos hay una elección en donde se demuestra que las encuestas no sirven para nada. Y además se demuestra que los halcones están sobrevalorados en todos los casos. Porque los hinchas de los halcones, los militantes de los halcones, son los que pueblan las redes, los más intensos, los que están todos los días insultando, gritando, los que están, los trolls de YouTube, es decir, los tipos copan cada uno de los lugares. Si vos mirás YouTube, ves gente que nos sigue todos los días, y después de eso, y generan una sensación de que son muchos y que van ganando, y después cada vez que llega la elección los tipos no ganan. ¿No? Ahora, ¿cuántas decisiones? A ver, les cuento una cosa. Ustedes saben, pero por ahí no del todo, ¿no? Los empresarios le dan guita, mucha guita, a los candidatos. ¿Y le dan guita? ¿A qué apostás? Al caballo ganador, según las encuestas, ¿no? A Bullrich hace un mes, Roca no le atendía el teléfono, ¿no? Le invitó a la casa, a la empresa, vení, sentate, qué sé yo, ¿cuánto dinero querés? Al Perín lo mismo. No lo quería ni ver. Ahora, entonces las encuestas generan realidad, porque con más guita tiene mejor campaña. Claro. Con lo cual debo pensar que no son inocentes. ¿No? No son solo erróneas, son intencionadas. En este caso, malintencionadas. Y en España pasó lo mismo. Digo, en España no perdió el PSOE en términos de que aparentemente no va a perder el gobierno. ¿No? Y la verdad es que yo estuve en Madrid hace muy poquito y estuve con los dirigentes del PSOE y con los dirigentes de izquierda, qué sé yo, tipo, estaban apesadumbrados de una manera. Además allá Vox es más que Milei. Es más jodido que Milei y es más fuerte que Milei y está consolidado. No es que va a la primera elección con Milei, no tenemos la menor idea si va a sacar 5 puntos, 20 puntos, no tenemos idea. Ya Vox es Vox. Vox tirando para la derecha al PP iba a ser un desastre. Y la verdad que no fue así. Ahora vamos a hablar con Alfredo Serrano Mancilla, que conoce ambas orillas. Oh. ¿Cuánta incertidumbre, ¿no? Sí, además en general, viste, se dice, bueno, no, las que erran son las encuestas para consumo público, los políticos tienen otras que están bien y saben lo que va a pasar. Ayer Larreta y Bullrich, arriba del escenario, no tenían cara de que sabían que habían ido a bancar una derrota. Ayer viajaron los dos pensando que levantaban la copa y estaban con una cara de Francia que se caían. ¡Disimulá! Cara de Francia. Por favor. O sea que la incertidumbre no es solamente de la sociedad en general, sino creo que todo el sistema hoy en día no sabe qué es lo que va a pasar. Porque después de las elecciones de Santa Fe parecía que la oposición arrasaba, ahora Juntos por el Cambio encuentran que en un lugar que ha sido central cada vez que ganaron, que fue Córdoba, no les está yendo tan bien. Lo cual no significa... Perdieron las dos en pocos días. Lo cual no significa que no pueda haber gente que vote al peronismo cordobés en las locales y después vote al candidato de Juntos por el Cambio en las nacionales. Pero, en todo caso, no son la aplanadora que parecía que eran después de las elecciones en Santa Fe. Y ahí me parece que, estando en la incertidumbre de las encuestas tan grandes, creo que hay datos a los cuales uno puede ir a ver para tratar de entender un poco el escenario o de más o menos pensar en qué términos puede darse la elección nacional. Uno, por ejemplo, es la regularidad que ha tenido Juntos por el Cambio a nivel nacional en las últimas elecciones. Ha sacado 42 puntos en 2017, 40 puntos en 2019, 41 puntos en 2021. Bueno, ahí pareciera haber un patrón de conducta. Algunos dirán, bueno, pero ahora aparece Milei que les roba votos a ellos. Está bien. En 2021 lo que vimos es que Milei en la ciudad de Buenos Aires apareció con 17 puntos y Juntos por el Cambio cayó 8 con respecto al 19. Claro. Con lo cual, la mitad de los votos de Milei pueden ser robados a Juntos por el Cambio, la otra mitad claramente salen de otro lado y yo diría del peronismo. Entonces, ahí hay una... Uno no se imagina un Juntos por el Cambio que esté muy lejos de esos 40 puntos. Uno no se imagina un Juntos por el Cambio que una primera vuelta peor que la que hizo Macri, por ejemplo, en las PASO del 19, que sacó 33, 34 puntos.
está aglutinando la mayor parte del antiperonismo. Así es. Otro dato que es interesante, que no es nacional, es de la provincia de Buenos Aires, pero sirve porque ayuda a encontrar regularidades y sabemos que la provincia de Buenos Aires es una clave de esta elección, es que de 2007 para acá la sumatoria de todos los candidatos peronistas en las elecciones a gobernador nunca dio menos del 50%. En 2007 Scioli sacó 48 y hubo dos candidatos más, uno de Duhalde y uno de Rodríguez Sá, que sumaron 5 puntos. En 2011 Scioli sacó 55 y arriba de eso Sabatella sacó 6 puntos más, 61. En 2015 Aníbal sacó 35 puntos, pero Felipe Solá, que iba con Massa y con De la Sota, sacó 20. Y en 2019 Axel sacó 52 y arriba de eso Vali Buca sacó 5 puntos. Es decir, que si el peronismo logra movilizar a todo su electorado histórico, todavía tiene una base de sustentación importante y que podría volverlo competitivo o por lo menos asegurarle llegar a un balotaje. Si sacás 50 puntos o 45 puntos en la provincia de Buenos Aires, lo más probable es que adentro de un balotaje estés. Claro. ¿Qué pasó? Que en 2021 muchos de esos votos no fueron a votar directamente. Es un problema que se vio también en Santa Fe, que es un problema que se vio también en San Juan. Ayer, cuando Massa dio una entrevista a la noche y le preguntaron por la elección de Córdoba, lo que él dsacó fueron dos cosas. Por un lado, que los dos ganadores de Córdoba, tanto a nivel ciudad como a nivel provincia, son herederos de la Sota. De alguna manera lo corrió a Schiaretti un poco de la ecuación. Pero lo segundo que dijo es, son militantes y salieron a buscar los votos casa por casa. Y fueron casa por casa a buscar los votos, a militar los votos. Y eso es lo que tiene que hacer el peronismo para agosto. Bueno. Porque lo que ve el equipo de Massa y lo que ve Massa es que las circunstancias económicas, políticas y demás le juegan en contra al peronismo. ¿Qué es lo que le juega a favor? Bueno, la estructura, la maquinaria histórica que tuvo para movilizar a su base. Y la única chance que tiene de ser competitivo es si logra que todos los que históricamente votaron peronismo, en cualquier circunstancia, vuelvan a salir a votar en vez de quedarse en la casa. Ahora, hay un ánimo ya, no sé si está Serrano Mancilla, avísenme. ¿Hay un ánimo de militancia en este momento o no da para tanto? O por ahí van a votar, pero no. Y ahí es lo que yo veo. A ver, la que decide que Massa va a ser el candidato fundamentalmente es Cristina. O sea, en el peronismo no se puede tomar ninguna decisión sin Cristina. Cristina está haciendo actos con Massa. Generan dos cosas. La gente más de centro se aleja de Massa porque lo ve sentado al lado de Cristina. Ahora, el propósito es que en las PASO los kirchneristas voten a Massa porque está sentado al lado de Cristina. ¿Alcanza con que esté sentado o Cristina debería decir vótenlo? En los actos, ¿ha dicho algo parecido? ¿O se sienta y habla de los gobiernos de ella, de otras cosas, qué sé yo, pero no habla? No dice, y miren, yo creo que habría que votarlo por esto y por esto y por esto y por esto, yo lo voy a votar, le dije a la militancia que lo vote, creo que tenemos que militar. A mí me parece que o no hacen actos, y ya está, que Massa sea Massa, y por lo menos va a quedar con los votos de él, o hacen actos y ya está, y listo, flaco, este es mi candidato. Al fin y al cabo es el candidato de Cristina. A mí me parece que necesita un empujón más de ese lado para que la gente lo milite. Para que la gente lo milite. Decís que la comprensión de texto no alcanza, en este caso. Bueno, pero la comprensión de texto, digo, Cristina armaba operativos clamor ella y al otro día decía, ¿cómo? ¿No entienden que yo dije que no? Pobre gente, está con los brazos así, no entiende nada, le hicieron un nudo. Digo, vamos a decir cómo son las cosas. Ahora hay que bajarse de ese operativo clamor. Acá le tiene que decir las cosas como son. Mi candidato es qué sé yo. Yo creo que Cristina está convencida, que no es que duda, que lo hizo porque la presionaron, está convencida que es la mejor opción. A mí me parece que debería decirlo con todo. No es que le quiero cargar siempre todo a Cristina, pero lamentablemente sigue siendo, también para ella, que tiene que cargar con la responsabilidad, sigue siendo la persona más importante, la que tiene más votos. Digo, si entre los dos, Grabois se sacó la grande también, nada, bueno, le caen los votos de Cristina. Un montón, qué sé yo. Los dos en las PASO van a tener buena parte de su voto, son los votos de Cristina, ¿no? Entonces me parece que debería haber por ahí un apoyo más fuerte. Sí, sin duda. Sí, hay una explicación que todavía me parece que hay alguna gente o algún sector dentro del kirchnerismo que necesita escuchar, ¿no? Por ahí dice, bueno, lo está dudando, lo está pensando, no es que
tiene el recuerdo de todo lo que ha dicho Massa a lo largo de su carrera política y que necesita una explicación de parte de Cristina, alguna especie de contención, ¿no? de paraguas que le permita votarlo a Massa sin ningún conflicto interno, por Pero decirlo de alguna ninguno manera. de los dos son Cristina. Digo, Massa estaba del otro lado en el macrismo y Grabois también. Digo, Grabois decía, los que están presos del kirchnerismo son todos chorros. Digo, hay un montón de videos de él diciendo que eran todos chorros, con lo cual no es que estaba en el mismo lugar que, ¿entendés? O sea, los que nosotros estábamos defendiendo a Vudú, a Devido, qué sé yo, porque estaba él, le decían todos chorros. Quiere decir que siempre, cada uno está en un lugar, ocupa un lugar, cuando se toma una decisión, listo, ya está, como dice Cristina, lo que pasaron 6 meses, lo condono, pero tenés que tomar una decisión y decir, bueno, si lo apoyo con todo. Es que Porque si no, técnicamente... después se lo van a reprochar además, como con Scioli, va a decir, pero no lo apoyaste, Sí. estuviste a la mitad, le van a echar la culpa a ella. Los dos, tanto Massa como Grabois, se acercaron al dispositivo que terminó siendo el Frente de Todos en los meses que siguieron al regreso del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, la segunda mitad del 2018. Ese fue el momento en que empezaron las conversaciones, tanto de Grabois con Cristina, como de Massa con Máximo, con Guado, que después desembocaron en el Frente de Todos. Hasta entonces los dos tenían una trayectoria por afuera de ese claro. espacio. Grabois desde siempre y Massa desde el 2013. Y antes del 2013 sí era parte. A ver, y no es una apreciación ni a favor ni en contra de ninguno de los dos. Es lo que buscó Cristina cuando Claro. llamó ese día en Comodoro Pi, en abril del 16, a todos sin importar de dónde venían que quisieran ponerse en contra del proyecto neoliberal. Fue la consecuencia de ese llamado de Cristina, tanto la alianza con Grabois como la alianza con Massa, y que hoy estén en los lugares destacados que están en Unión por la Patria, habla también de lo franca que fue Cristina cuando hizo ese llamado, digamos, ¿no? Muchos decían, no, bueno, quiere acumular para después volver a encabezar ella. Y hoy en día hay dos candidatos del peronismo que ninguno de los dos es afiliado al Partido Justicialista, por primera vez en la historia, ¿eh? Ahora, también hay que reflexionar, después que pase todo esto, y decir, bueno, no existe un partido en donde la líder tenga un discurso que está a la izquierda, claramente, del panorama nacional, y que cada 4 años se elija un candidato de centro o de derecha. Hay un momento en que se terminó eso. Dice, bueno, o cambiar el discurso o cambiar los candidatos. Porque cada vez le cuesta más meter el cuadrado dentro del círculo, ¿viste? Entonces, pongámonos de acuerdo. Está difícil. Está Sí, difícil. tal vez ahí en lo que decía Fer, que es como una falta, un lugar ausente que tenemos, que es la explicación o más elementos de la explicación, creo que también para muchos y sobre todo teniendo en cuenta quienes elegimos la militancia para cambiar la realidad, tal vez lo que nos falta es, más que una explicación o además de la explicación, una especie de trato, ¿no? De pacto con Cristina. El vamos, pero ¿por qué? ¿No? Claro. Me parece que hay algo ahí cuando ella nos dice, el enamoramiento no va a estar. Que la explicación está. No sé, yo he intentado Sí. darla, qué sé yo, y fruto de charlas con ella y con la gente que la rodea, y concuerdo con eso. Me parece que por ahí explicarlo un poquito más subiría. A mí me parece eso, que todavía se puede medir mucho más de lo que se mide, que hay una potencialidad que todavía no está desarrollada, con un ellos, con una oposición, con muchos problemas. Bien. Ayer fue un papelón, la verdad, ir ahí a poner esas caras. Pero ya estamos con alguien que conoce lo que pasa en España y lo que pasa acá y que apreciamos y respetamos mucho, con Alfredo Serrano Mancilla, titular de CELAC, Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Hola Roberto, ¿cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bien, empecemos por España, dale, que lo desarrollé poco. ¿Qué pasó? Pues nada, que la derecha no va a poder conformar gobierno, la derecha y la ultraderecha tuvieron una elección por debajo de sus expectativas, ni mayoría absoluta del Partido Popular solo, ni mayoría absoluta en la combinación de Partido Popular y Vox, o sea, con la ultraderecha dentro. Esa es la única certeza que tenemos en este momento, que la derecha en el cortísimo plazo no va a poder conformar gobierno. A partir de ahí, si le da a la coalición de izquierdas, o sea, a Pedro Sánchez, para volver a ser presidente, yo creo que depende de tantas variables en este momento que se hace difícil porque la aritmética parlamentaria
es muy singular en España, porque además inclusive, hasta para que os riáis o nos riamos o lloremos, el rey de España tiene que decidir a quién le va a dar la primera opción para ser investido presidente en el Parlamento, y esto no es baladí, es decir, el rey tiene la potestad constitucional de llamar a un candidato, y no sabemos a día de hoy si el candidato será el más votado y con más escaños, pero el que tiene más difícil o casi imposible conformar mayoría, u opta por el caso de Pedro Sánchez, que tiene que, si conforma gobierno, necesita de un conjunto altísimo de partidos. Hay una altísima fragmentación partidaria en España y un poco casi ya del surrealismo mágico ibérico español, es que hoy en día está todo en manos de una persona que vive en Bruselas, que es el antiguo presidente de la Generalitat de Cataluña, prófugo de la justicia, de un partido de centro-derecha independentista catalán, Puigdemont, y tiene 7 votos que, si se abstiene, podría dar la presidencia a Pedro Sánchez en una segunda vuelta, porque en la primera vuelta sería imposible, en la primera vuelta en el voto en el Congreso, porque no podría obtener la mayoría de los 176 escaños. En la segunda instancia se requiere menos, se requiere que los síes sean mayores a los noes. Y a partir de ahí, pues va a depender de esos 7 escaños que tiene hoy en día un señor que está prófugo de la justicia, independentista catalán, en Bruselas. O sea, ni Netflix. Hay quien siguió la política y escuchó los debates y qué sé yo, se asombra del parecido con Argentina, porque hay algo que más que posverdad es casi ficción. Por ejemplo, se acusaba a Sánchez de relaciones con la ETA. La ETA no existe hace como 15 años. Y sin embargo tuvo que usar su último minuto de debate, que le llaman allá el minuto de oro, donde vos tenés que cerrar, tenés que meter el gol ahí para explicar que la ETA no existe más. Es muy, muy fuerte ese evento, ¿no? De hablarle a la gente de cosas que no existen. De hecho, la derecha española, cuando tiene muchas dificultades o se le agota el discurso, porque en economía esta vez no han discutido tanto, han apelado, han evocado, como tú bien dices, Roberto, a un fenómeno que afortunadamente no existe en términos de muerte, violencia en España. De hecho, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha sido una figura fundamental en la campaña electoral, porque se la echó a cuestas, y además se la echó a cuestas yendo de frente, con ideas claramente progresistas. Bueno, él, en los debates más difíciles en los medios de la derecha, tuvo que decir, pero si con ETA acabó él como presidente en un gran acuerdo desde hace mucho tiempo. Y es cierto que para mí ha sido muy interesante, porque la elección en España ha tenido poco de performance en términos de producción audiovisual, de comunicación, de eslogan. O sea, no se ha ganado ni perdido un voto por un spot publicitario o por tanta plata que se gasta en eslóganes o en imágenes o en fotografías. Ha sido un contraste de contenidos. O sea, el Partido Socialista con Sumar y otras izquierdas han puesto encima de la mesa aspectos como aumento del salario mínimo, más políticas sociales, el impuesto a la banca, el impuesto a las energéticas, el impuesto a las grandes fortunas. En este sentido creo que ha sido muy interesante, porque yo creo que, pensando en la Argentina, es muy necesario que se debata sobre contenidos, sobre qué temas plantea uno, qué temas plantea otro, y evitar a veces un sinfín de nombres y apellidos y de obsesionarse por el coach, ¿no? Que creo que ya está obsoleto. Alfredo, ¿qué tal? Fernando Silveira, ¿cómo estás? Lo que veo en las últimas elecciones de España, parecía el bipartidismo muerto, ¿no? Hasta hace unas elecciones atrás, había surgido Ciudadanos en un momento, Podemos en el otro, parecían que iban a ser las fuerzas que iban a fagocitar, y terminó siendo al revés, ¿no? Es como que hoy en estas elecciones de España, de nuevo, se ve como el bipartidismo instalado y otras terceras fuerzas y partidos provinciales, para nosotros allá autonómicos, que son los que, después se van aliando con las fuerzas mayoritarias. Es cierto eso, pero lo matizaría, Fernando. ¿Por qué? Porque es verdad que el bipartidismo cobra un poco de energía y fuerza en esta elección en comparación con la última, que también es verdad que la última fue el piso más bajo que tocaron la concentración de voto de los dos grandes partidos en España. Pero digo que matizaría porque, aunque hoy en día suman 15 millones y medio de votos PP y PSOE, o sea, las dos principales fuerzas, también es verdad que las dos fuerzas tienen dos satélites que traccionan hacia su lugar. Dicho de otro modo, hay un bipartidismo, sí,
pero mucho más traccionado por dos fuerzas, como en este caso Sumar, lo que era Unidas Podemos, con otras fuerzas como Más Madrid, los valencianos y demás, traccionan hacia la izquierda. Y luego estaría Vox, que tracciona mucho al Partido Popular hacia la derecha. Es decir, matizan mucho al bipartidismo tradicional, que ayer, estos días hablaba mucho con Zapatero y con algunos colegas de España, y claro, me decían algo que es cierto, y es que antes era más, se decía mucho el PSOE y el PP son casi lo mismo. Durante muchos años se dijo eso. Hoy en día no son casi lo mismo porque tienen dos satélites muy fuertes que a veces incluso marcan agenda. Vox ha marcado agenda y Sumar y Podemos ha marcado agenda, y luego no olvidarnos de la importancia que hay en España de los nacionalismos, donde Cataluña, el País Vasco, los galegos, el voto que tienen los navarros, que van a tener los canarios. Esto parece una cosa baladí, pero hoy en día la llave del nuevo presidente, el nuevo gobierno, va a ser absolutamente dependiente de lo que diga la izquierda catalana y la derecha catalana, la izquierda vasca y la derecha vasca, los canarios incluso con un voto. O sea, es un tema que yo me atrevo a decir que en España hay bipartidismo, sí, pero con todos estos matices. Alfredo, ¿y qué tiene para ofrecerle Rodríguez Zapatero, perdón? ¿Qué tiene para ofrecerle Sánchez a los catalanes, a Puigdemont particularmente? Digamos, hay una independencia no le va a ofrecer. Yo creo que primero hay una dificultad, que es que hay elecciones en Cataluña el próximo año. Esto digo que no es una coyuntura electoral que hay que pasar inadvertida. ¿Por qué? Porque el posible acuerdo o el coste político electoral para la fuerza de Puigdemont, de la derecha catalana, sería altísimo si llega a un acuerdo prácticamente sin negociar nada. Así que ahí hay un punto de tiempos que yo creo que dificulta. Lo que es cierto es que ¿qué le ofrece el Partido Socialista a los catalanes? Al menos es que no van a llegar con tanques a Barcelona. Y esto, cuando digo tanques, no estoy rememorando la Guerra Civil Española, sino es lo que hizo el Partido Popular con Rajoy hace prácticamente 4 días, cuando para evitar que hubiera un referéndum consultivo no vinculante llamado Procés de independencia catalán, acabó yendo literalmente con tanques, con represión. Yo creo que esta suerte de concordia que el PSOE le puede ofrecer a Cataluña y a los vascos, me parece que verdaderamente, además explica por qué en Cataluña el Partido Socialista catalán ha sido el más votado, mucho más que Esquerra Republicana, que tuvo su auge cuando tiene la derecha en España. Yo creo que esto, en eso Zapatero, e incluso como expresidente, y Pedro Sánchez, incluso el rol de Podemos, de Pablo Iglesias en su momento, de Yolanda Díaz ahora, es determinante en que pueden tener diferencias con los independentismos, pero no van a disparar contra los independentismos, y esto se agradece en la democracia española. Hablemos un poco de Argentina y de ideas, digo, ¿no? Da la impresión de que los candidatos con más posibilidades se mueven del centro hacia la derecha. ¿Es así? ¿Representan a la sociedad argentina hoy esa idea de centro a la derecha? En términos de sociedades, yo sigo sosteniendo, y lo sostengo con datos, con números, no solo por las encuestas de CELAC, sino por todas las encuestas que consulto, Latinobarómetro, inclusive la POP, es que cuando le pregunta a la ciudadanía argentina si quiere privatizar aerolíneas, te dice mayoritariamente que no. Si te dice qué quiere hacer con el litio, lo quiere estatizar, hasta con las eléctricas. Y así podríamos, el impuesto a las grandes fortunas. La gente lo que quería era un impuesto a las grandes fortunas, no una contribución solidaria por un ratito y perdóname. No, lo que quería era un impuesto a las grandes fortunas. Respecto a la banca, tiene una imagen muy negativa de ella. Ahora, hay valores y sentidos comunes conservadores que penetran y se arraigan en la sociedad argentina, sí, fundamentalmente en el tema de la inseguridad. Yo diría que por eso es complejo y hay que ponerlo como de plurivariables, no solo es una variable. Me parece que la sociedad argentina, y además es un aprendizaje para Argentina lo que ha pasado en España. Cuidado con vivir permanentemente en una cierta burbuja mediática y en cierta burbuja de una dirigencia, de una cúpula de la clase política. Porque si uno miraba en España hasta hace 2 días, parecía que la sociedad española se había derechizado prácticamente de un día a otro. Y no funciona así. Yo creo que en la Argentina, si no se contrasta muy bien con la ultraderecha y con la derecha, y se asemeja más que te contrastas, yo creo que ahí es donde el electorado puede quedarse en casa. El electorado, cuando sale a votar, es cuando tiene claridad, es diáfano,
los contrastes en términos de ideas. ¿Qué se va a hacer con el litio? ¿Qué se va a hacer con el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué se va a hacer en materia de eléctricas? ¿Qué se va a hacer con...? Yo creo que ahí es un aprendizaje de tener convicciones claras progresistas, y la sociedad argentina, yo sigo leyendo y mirando y revisando, Roberto, y yo creo que no podemos comprar el amague de que se ha derechizado, porque además siempre van a elegir el original. O sea, si al final le vendes un relato de centro derecha en las propuestas del otro lado, van a preferir elegir evidentemente a la derecha durísima de Bullrich o de Milei. El otro día estuve con alguien muy, muy cercano a Bullrich, que está trabajando con ella, codo a codo, y yo le manifesté mi molestia con que todo el tiempo la están atacando a Cristina y qué sé yo. Y esta persona me dijo, bueno, pero esa es la pulsión de nuestro voto. O sea, nuestros votantes son fundamentalmente anti-kirchneristas. Si no está Cristina, lo que nos une se rompe. Así, con esa sinceridad me lo dijo. Entonces, hay un voto anticristinista, si querés, para poner, que mide 40 puntos, no sé, y que no es de una ideología, sino de un anti. ¿Puede ser? ¿Puede haber algo de eso? Yo coincido totalmente. De hecho, hemos medido el antikirchnerismo en la Argentina y efectivamente cohesiona. De hecho, cohesiona más que intentar discutir de otros temas. De hecho, se puede dar una paradoja, y se ha dado en Ecuador, que tú puedes ser la primera fuerza, pero después hay una primera fuerza contra ti. Es curioso porque puedes tener la primera fuerza en positivo, pasó con Correa en el Ecuador en primera vuelta, Andrés Arauz obtiene el 33% de voto válido, pero luego hay una anti-correísmo en el caso ecuatoriano y hay un anti-kirchnerismo en el caso argentino, y yo entiendo perfectamente que la estrategia de Bullrich sea la que es. A veces me cuesta más trabajo entender, insisto, que en el bloque de Unión por la Patria no se contraste mucho más claramente, más nítidamente, de lo que representa por Larreta, Bullrich y Milei, en algunas aristas como, insisto, en lo económico, aspectos como el salario mínimo, qué hacer con la suma fija, qué hacer con el litio. Yo creo que ahí es donde está el debate que a la ciudadanía verdaderamente le interesa. Sí, te quería un poquito extrapolar lo de España a Argentina, porque estaba mirando los porcentajes y es más o menos lo que están marcando las encuestas, porque el Partido Popular termina sacando 33%, el PSOE anduve también en 31%, y es más o menos el escenario de tercios que también se está viendo aquí, ¿no? ¿Hacés más o menos un paralelismo de lo que puede suceder? Yo creo que la fragmentación política es un hecho que ha venido para quedarse. Para mí es un fenómeno de época. Es cierto que incluso Cristina lo viene repitiendo permanentemente para la Argentina. Ella lo va avisorando hacia adelante. Hay una alta fragmentación política en el mundo, en América Latina. En Perú tienen que elegir presidente del Congreso pasado mañana y hay 13 fuerzas políticas en el Congreso que no saben cómo se van a poner de acuerdo para elegir la renovación de la presidencia del Congreso, pero así hemos tenido gobiernos en Europa que no saben cómo llegar a acuerdos por la alta fragmentación, y yo creo que en Argentina ha venido también para quedarse la fragmentación. De hecho, al interior de los bloques se van notando claramente las diferencias, los contrastes, las alternativas, lo cual me parece hasta saludable democráticamente que uno detecte diferencias al interior de Juntos por el Cambio, de Unión por la Patria, y además en esta instancia que deben de juntar votos, ¿no? Yo creo que eso es, pensando en modo argentino, sigo creyendo que es un error garrafal a ningunear o aniquilar al que está a tu lado al interior del bloque. De hecho, pensando en Juntos por el Cambio, siempre ellos prefieren sumar y que todo el mundo le critique por sus diferencias. A veces caemos en la trampa de que hay que ver qué peleados están, pero ellos están sumando en este momento, porque están pensando que luego en octubre viene otra elección. A mí me parece que reflexión para mí de España es que sí, creo que la fragmentación política es un hecho que complejiza mucho las democracias liberales actuales y que todavía no lo han resuelto. De hecho, cada vez hay más presidentes con el 11-12% de votos del padrón electoral, muchísimos, en Europa y en América Latina, muchísimos. O sea, desde Boric, pasando por Lasso, pasando en su momento por Pedro Castillo, y en Europa igual. Claro, eso debilita mucho la estabilidad institucional. Y lo paradójico de esa situación es que muchas veces la llave la termina teniendo, como marcás vos, por ahí el que tiene 7 diputados. O las fuerzas que tienen un porcentaje menor, ¿no? Y acá podría ser también como el kirchnerismo, siendo claramente mayoritario, termina eligiendo un candidato
que no es kirchnerista. Imagínate que ayer, en un momento de la noche española, todo el mundo estaba pendiente que iba a decir Coalición Canaria, que tiene un escaño. ¿Por qué? Porque ese escaño es curioso, ese escaño era determinante y yo me imagino que la portavoz canaria nunca tuvo tantos focos ni atención en todo el Estado español. Bueno, yo creo que esto que está pasando y que está pasando en toda América Latina, yo creo que va a ocurrir. De hecho, va a ocurrir en la Argentina más pronto que tarde, incluso con partidos que todavía no han emergido, como los ambientalistas que ya en otros lugares ya existen de la región. Vete a Ecuador y Yacu Pérez hoy en día representa un porcentaje alto. Creo que es clave, por eso todo cuenta, y los partidos chicos, incluso en la elección argentina, yo no los descartaría en términos de porcentaje de voto, de lo que pueda ser el partido de Schiaretti. Incluso estos porcentajes chiquitos creo que hay que tenerlo muy en cuenta de cara a la primera vuelta en la Argentina. Te hago la última con un tema que a mí me preocupa mucho, que es la falta de representación. Es decir, me parece que la dirigencia en general no representa a la ciudadanía hoy, y no hablo solamente de la dirigencia política. La dirigencia de la CGT claramente es muy poca representativa de los intereses de los trabajadores. La dirigencia de la Unión Industrial Argentina no representa a las pymes. La dirigencia de la Mesa de Enlace no representa a la mayoría de los productores agropecuarios, y está pasando por este voto anti que quienes pueden llegar a la primera magistratura también pueden no estar representando prácticamente a ningún sector de la sociedad. Y digo, ¿cómo armas una democracia que está basado en ese delegar para que los dirigentes después organicen este país si nadie representa a nadie? Hay un hueco grandísimo, yo creo que pasa en el mundo, pasa en la Argentina, y uno lo percibe, inclusive si uno lee solo los titulares de un medio de comunicación grande, yo creo que va por un camino completamente distinto a la charla que tienen en el barrio preocupado por el precio de la carne, del pollo, del pan, del transporte, que se habla muy poco, del día a día tan difícil que tiene la gente, y a mí me parece que es un hecho para reflexionar, y quizás después por eso se dan las sorpresas. De hecho, las encuestas están pasando algo muy interesante, me lo decían consultores en la Argentina, que los valores que hoy en día están midiendo los encuestadores, y nosotros incluso en su momento, es de una parte de la sociedad más estrictamente politizada, o mejor dicho, partidizada, más que politizada. Es decir, dejas afuera, hoy en día para conseguir que te respondan 2 personas en la Argentina a una encuesta, requieres que entrevistarle a 10. Es decir, tienes un 80% de gente que no te responde. Claro. En el mejor de los casos, hablo de las presenciales. Es una caja que es un cajón medianamente como inobservable para una parte de la clase política, de la clase mediática, de la clase sindical, de la clase empresaria, y ahí es donde está el problema de fondo de representatividad, y luego, como bien decía Roberto, luego hay las sorpresas, que ves a Pedro Castillo, presidente en Perú, y nadie lo entiende, ves a Francia Márquez contra pronóstico, vicepresidenta en Colombia, o lo que ha pasado en España, que todo el mundo daba por hecho que la derecha estaba ya a punto de ganar, y no, yo creo que esto habrá que repensarlo también en los próximos días, semanas en la Argentina. Alfredo Serrano Mancilla, muchas gracias, muy amable, un abrazo grande, querido. Abrazo fuerte. Un país unido por la radio.